Reciban mi saludo desde la ciudad de Piura. Como ya lo han mencionado, me toca exponer la temática relacionada a la preparación de los alimentos de masculinización para la producción de alevines de tilapia. Un poco vamos a entrar al contexto general de la especie de la cual vamos a tratar el día de hoy. La tilapia, en el panorama de la acuicultura mundial, es una especie que ha crecido ampliamente. Su difusión ha hecho posible que la producción sea notable a lo largo de todo el hemisferio. Hay muchas características que han hecho que esta especie sea aceptada y cultivada, principalmente la rusticidad y adaptabilidad a diversas condiciones extremas, así como la aceptación que ha tenido en los consumidores, ¿no? Sin embargo, es necesario tener en cuenta que para la crianza a nivel comercial es necesario llevar principios técnicos que deben aplicarse adecuadamente para tener una producción exitosa y sostenible. Y el caso de la masculinización de alevines es el eslabón inicial en la cadena de producción. Algunas de las ventajas que tiene esta especie que se deben mencionar son el crecimiento rápido, los hábitos alimenticios adaptados al alimento artificial, algo muy beneficioso para una especie, ya que desde los primeros estadios de vida pueden comer piensos balanceados, no necesariamente alimento natural como otras especies que hay que tener adicionalmente al cultivo áreas de preparación de alimento vivo o microalgas. En el caso de la tilapia, se le puede suministrar alimento artificial desde el inicio. Tolera altas densidades de siembra, tolera bajas concentraciones de oxígeno, que sin embargo no es adecuado mantenerlo por mucho tiempo, pero en un caso extremo tiene tolerancia esta especie. Tolera altos niveles de amonio y bajos valores de pH. Igualmente no es lo adecuado, pero sin embargo la especie lo resiste. Se realiza un fácil manejo, asimismo resiste el manipuleo, es decir, los movimientos de siembra, traslado, cosecha. Tiene la capacidad de alcanzar tamaños comerciales antes de su madurez sexual, como es el caso de regiones donde los cultivan en 3 meses, ¿no? Pueden obtenerse esto. Hay facilidad para la reproducción, es una especie muy prolífera, ¿no? Las técnicas de reproducción se conocen, se practican, se aplican. Tiene buena conversión alimenticia, ganancia de peso, sobrevivencia, ¿no? Asimismo, es atractiva para diferentes mercados. La tilapia ha sabido salir de ese grupo de peces de acequia, de estanque, de mal sabor, y ahora actualmente se puede comercializar en establecimientos, obviamente, donde se le da un mayor valor comercial, como es el caso de grandes cadenas de supermercados. Igualmente hay restaurantes gourmet que utilizan su carne por la neutralidad de su sabor y porque pueden permitirse el adaptar toda el ingenio de la gastronomía, ¿no? Asimismo, pues tiene carne blanca, buena textura, sabor neutro. Si nos remontamos a desde cuándo las tilapias aparecieron, pues hay evidencias de grupos fósiles que han sido encontrados hace muchos miles de años atrás, inicialmente en el lago Victoria, en África. Se puede entender que la tilapia tiene ancestros marinos que ingresaron al continente y por los cambios que han habido fueron secándose ciertas áreas que tenían salida al mar y se formaron estos grandes lagos y ahí es donde permaneció. Luego evolucionó hasta convertirse
más o menos en el ejemplar que conocemos ahora. Asimismo, existen referencias bíblicas donde indican que participó en ciertos episodios de la vida de Jesucristo, ¿no? Y aparece, obviamente, en ciertas lecturas de la Biblia. Se le conoce como los peces de San Pedro o la perca de Moisés, ¿no? Actualmente, la distribución de las tilapias a lo largo de nuestro hemisferio es en más de 140 países, principalmente en las regiones donde su clima es favorable. Estamos hablando de latitudes donde hay, obviamente, condiciones cálidas o tropicales. Ahora ya para entrar en el tema en sí de la alimentación y de los alimentos, debemos mencionar que la tilapia en el medio natural es un filtrador no selectivo, ¿no? Es una especie que se alimenta principalmente de fitoplancton y microfauna que existe en el agua. En este caso debemos indicar detritos, bacterias, plancton, gusanos, larvas, insectos, caracoles, plantas acuáticas, ¿no? Es decir, todo eso existe en el medio natural y los peces lo comen para poder subsistir o sobrevivir. Sin embargo, de esta manera no se pueden lograr producciones comerciales y cumplir parámetros de crecimiento en tiempos razonables y obtener beneficio económico, ¿no? Entonces, si se quiere hacer una crianza tecnificada, es necesario complementar esta alimentación. El alimento natural siempre va a estar presente en un medio en el cual favorezcan las condiciones de crecimiento de estos microejemplares. Sin embargo, existen técnicas de subsistencia en zonas alejadas donde se le puede complementar con algunos insumos que estén disponibles localmente, como pueden ser restos de plantas terrestres, desperdicios de comida o subproductos derivados de la agricultura, ¿no? De la misma forma es complementario, ¿no? Es como para incrementar un poco la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, el alimento completo es el alimento concentrado. Este alimento es que ha sido desarrollado por estudios técnicos y científicos y se ha demostrado que tiene el perfil alimenticio idóneo para mantener en principio la buena salud del pez. Y en segundo, poder obtener peso en el menor tiempo posible, que es al final lo que todo productor desea, ¿no? Lograr su objetivo en el menor tiempo posible. El alimento complementario se produce principalmente en una fábrica, en una planta, está formulado por un nutricionista, utiliza insumos de la mejor calidad y disponibles, ¿no? Se calibra en diferentes niveles de proteína y en diferentes tamaños, de acuerdo a los estadios de cultivo de la especie. El suministro de estos alimentos se da en base al sistema de producción con el cual se va a trabajar o se va a desarrollar el cultivo. Tanto es el caso, por ejemplo, que los sistemas de producción extensivo dependen exclusivamente de alimentos naturales. Este tipo de sistemas son los que principalmente se han desarrollado en Asia, donde hay grandes extensiones de terreno, hay grandes cantidades de agua disponible y se siembran peces a muy baja densidad. Lo único que se hace es propiciar la formación de alimento natural a través de la fertilización de estas aguas, ¿no? En el caso del semi-intensivo, aprovecha el alimento natural disponible, pero a su vez utiliza alimentos complementarios, ¿no? Y en el caso del sistema intensivo, donde hay una gran población de peces en el medio,
depende exclusivamente del alimento concentrado, ¿no? Ya que por la cantidad obviamente es insuficiente el alimento natural. Además hay otros factores como por ejemplo los recambios de agua que no permiten la maduración de las aguas, no permite que se prolifere el alimento natural, entonces necesariamente el alimento artificial o concentrado es el que debería darse. ¿Cuándo debemos complementar los alimentos naturales? Bueno, cuando los alimentos sean insuficientes, ¿no? Ya sea el caso de los sistemas antes mencionados. Hay que tener algunas consideraciones referente al alimento, ¿no? El alimento representa entre el 50 y el 60% de los costos de producción. Un alimento mal manejado se convierte en un fertilizante, muy caro. Un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del negocio al obtener un factor de conversión alimenticia elevado, ¿no? Muchas veces se subalimenta, entonces los peces no crecen y obviamente el factor no es adecuado. Si se sobrealimenta, los peces comen en demasía, no asimilan todo y gran parte lo eliminan en las excretas. Nuevamente el sistema no se vuelve eficiente y el factor de conversión alimenticia se eleva. Una producción semi-intensiva e intensiva depende directamente de factores como son el alimento, la cantidad y la calidad del agua, ¿no? Para obtener una conversión alimenticia adecuada o estándar es necesario que vaya de la mano con la calidad del agua, ya que un muy buen alimento suministrado en un estanque con un mal manejo de calidad de agua hace consigo que el pez se estrese y al estar estresado no va a convertir. Entonces, obviamente, todo esto es parte complementaria, ¿no? El sabor del pez depende de la alimentación suministrada. He aquí el caso de la tilapia silvestre, que se asocia a un sabor fuerte que algunos denominan sabor a barro, sabor a fango, sabor a, no sé, un insecticida, y es principalmente por las microalgas que están presentes. Tanto microalgas o microbacterias cianófitas son las que le dan ese sabor fuerte y desagradable a los peces. Inclusive en algunos casos, el comer estos peces produce indigestión o flatulencia. Sin embargo, cuando los peces consumen alimento balanceado, el sabor de la carne se vuelve muy neutra y tiende obviamente a ser mejor aceptado. La tilapia tiene la característica más aún que cuando se cocina, se prepara, el olor o el aroma de la preparación no es tan fuerte como otras especies que definitivamente concentran ese olor, ¿no? Entonces, en este caso, es preferido por las familias que viven en apartamentos pequeños y que obviamente no desean inundar de olores fuertes su ambiente, ¿no? La subalimentación hace que el pez busque alimento en el fondo, ¿no? Si nosotros no suministramos o dejamos de alimentar por un tiempo nuestro cultivo, va a hacer que la necesidad de alimentarse busque en el fondo y nuevamente se alimente de estas algas o cianobacterias y produzca obviamente el sabor desagradable. Los parámetros que debemos tener en cuenta como referencia según los sistemas de producción tradicional en ambientes convencionales y que se realizan principalmente en nuestro país son los siguientes. El sistema extensivo que maneja densidades de 0.5 a 3 peces por metro cuadrado, donde la carga biológica ronda aproximadamente a 1.5 kilogramos por metro cuadrado. El cultivo es mayor a 200 días, el peso final está entre 200 y 500 gramos y la presentación final es entera.
El semi-intensivo de 4 a 30 peces por metro cuadrado, con cargas de 7.5 kilogramos por metro cuadrado. Debo indicar que es necesario, a partir de estas cargas, considerar aireación en las horas de baja de oxígeno, con periodos de cultivo de 120 a 300 días y con presentaciones de peces de 150 a 500 gramos. Generalmente son entero o filete con piel, ¿no? El sistema intensivo, más de 30 peces por metro cuadrado, 17.5 kilogramos por metro cuadrado, periodo de cultivo de más de 240 días, con pesos finales de más de 500 gramos, igual presentación entero o filete con piel. Y el superintensivo con alto recambio, donde se tienen densidades de más de 100 peces por metro cuadrado, cargas mayores a 90 kilogramos por metro cuadrado, periodos de cultivo mayores a 350 días, el peso final es más de 850 gramos, y la presentación final es filete sin piel y sin espinas, ¿no? Más o menos esto es lo que se da a lo largo de nuestro país en las diferentes regiones, ¿no? ¿Qué características tienen los alimentos balanceados extrudizados, ¿no? ¿Por qué hablar de este tipo de alimentos? Porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha dado de que es la fórmula más corta para poder lograr un cultivo comercial exitoso, el utilizar este tipo de alimentos, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Bueno, principalmente la flotabilidad en el agua, ¿no? Se diseña estas partículas para suministrarse a peces que tienen la necesidad de comer en superficie o media agua, ¿no? De esa manera se evita que el alimento se vaya al fondo y se pierda, ¿no? Mayor estabilidad en el agua. La partícula puede mantenerse hasta 6 horas sin desintegrarse. Esto permite que haya una menor migración de nutrientes, es decir, se mantiene homogénea, no se desintegra, ¿no? Por lo tanto, se contamina menos el agua, ya que una partícula desintegrada se va al fondo y fertiliza el agua, ¿no? Mayor dureza del producto, ¿no? Esto hace que tenga una alta durabilidad en almacenamiento. Asimismo, el pez lo puede atrapar fácilmente, puede coger varias partículas y obviamente ayuda a que lo ingiera, ¿no? Asimismo, menor porcentaje de finos, ¿no? Los finos quizás no son tomados en cuenta cuando se manejan pequeñas cantidades de alimentos. Sin embargo, a altos volúmenes de compra, el tener mucho fino en el alimento sí contribuye a una baja en la eficiencia del manejo. Debemos incluir que los finos se generan por el sobremanipuleo de las bolsas de alimento. Contra más la bolsa se manipulee, las partículas rozan entre sí, se quiebran o se liman. Entonces, todo eso se acumula en el fondo y esos finos no son aprovechados por los peces. Existe en un sistema matricial interno del producto, se le da una mayor resistencia al manipuleo, ¿no? Es parte, obviamente, de la extrusión. Asimismo, por el proceso de extrusión, se realiza una gelatinización de los carbohidratos por el cocido y precocido de la materia cruda. Esto permite que el producto sea más digerible, ¿no? Y se produzcan menos heces, ¿no? Así evita la contaminación, es decir, se aprovecha o se asimila en mayor cantidad los nutrientes contenidos en el alimento. Productos en presentaciones de diferentes tamaños, o sea, viene desde los polvos, las pequeñas partículas granuladas y van moldeadas de acuerdo a la necesidad de la especie y del mercado, ¿no? Adecuadas para ser suministrados en las diferentes etapas, sean alevines, juveniles o adultos. Actualmente en nuestro país, el mercado comercial de los alimentos está liderado por las marcas que ustedes pueden ver, ¿no? Todas ofrecen productos de buena calidad
La diferencia es de que no todas están disponibles en todas las regiones. Muchas veces el lugar donde se fabrican o se distribuyen encarecen el producto por el transporte y por la tercerización de distribuidores, ¿no? Es necesario, antes de adquirir uno, poder comparar, obviamente, los precios que ahora se han visto incrementados y la disponibilidad. Asimismo, si se desea hacer una prueba de cuál es mejor que el otro, nada mejor que probar en nuestro propio estanque de cultivo, ¿no? Ahora, con respecto a los alimentos balanceados para alevines, debo mencionar que las marcas anteriormente señaladas, no todas producen el alimento inicial con el que se prepara el alimento de masculinización. Sin embargo, en países como es el caso de Colombia, que nos supera hasta en 10 veces la producción anual de tilapia, ¿no? Colombia produce aproximadamente 50,000 toneladas de tilapia por año, nosotros producimos quizás 5,000, entonces el mercado de balanceados hace la necesidad de incluir estos productos, como es el caso de un alimento de reversión o de masculinización, donde al alimento ya en la planta de fabricación le incluyen la hormona masculinizante. Esto es muy bueno debido a que las fábricas mantienen estándares de calidad y en procesos industriales obviamente se asegura que se maneja mejor este tipo de técnicas, ¿no? Dadas las circunstancias, pues en el Perú no está disponible. Esperemos que con el crecimiento que está habiendo del cultivo de la tilapia, con las regiones que se van incrementando debido a que se liberan las restricciones, pueda nuestra industria muy pronto ofrecernos, ¿no? Eso va a ser un gran aliciente porque nos va a quitar un poco la presión de nosotros preparar el alimento de masculinización, que dicho sea de paso, si no se adecua un protocolo y se hace bien, pues va a ser muy oscilante la calidad que vamos a obtener en este producto. La descripción técnica del alimento balanceado comercial para alevines tiene las características, ¿no? Es un alimento extruido para peces en forma de harina, ¿no? Habíamos estado hablando que la extrusión es un proceso que se da por formación de partículas y con todos los beneficios. Sin embargo, este alimento, a la hora que lo fabrican, primero lo extruyen, primero se vuelve una partícula flotante y todo eso, con las características y el contenido proteico y nutricional, y después se muele. Pasa por un proceso de molienda muy fino y se convierte en una harina. ¿Con qué finalidad? O sea, parece un poco ilógico hacer una partícula que no la va a comer un pez grande y molerla. Se hace con la finalidad de aprovechar la gelitización de los carbohidratos y la cocción de las proteínas. Es decir, aprovechar las ventajas que da la extrusión para que sea más digerible. Tengamos en cuenta que este alimento lo van a consumir peces en el primer estadio de vida y necesitan tener la mejor alimentación, ¿no? Dado que son pequeños, son sensibles y más aún que una nutrición adecuada en esta etapa nos va a asegurar que va a tener un pez con buenas condiciones para las etapas siguientes. Asimismo, el tamaño de la partícula es polvo de 150 a 200 micrones de tamaño. Las características de humedad 12%, proteína bruta 45%, grasa 10%, fibra 3%, cenizas 12%. Se empaca generalmente en sacos o bolsas de 25 kilos. Antes se utilizaban las bolsas de 40 kilos, pero luego hubo el Ministerio de Trabajo hizo una modificación en este tipo de envases por el tamaño, por el tema del peso, ¿no? Para evitar, obviamente, lesiones que puedan tener las personas que laboran en la estiba y manipulación, y se disminuyó el tamaño de los pesos. Asimismo,
para un productor, por un tema de marketing, comprar 40 kilos muchas veces le parece muy costoso, ¿no? Entonces, bolsas de 25 kilos si lo compra unitariamente es más manejable, ¿no? Al final, el precio por kilo es lo mismo, pero la cantidad impacta a la hora del desembolso, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un alimento o producirlo, tiene que tener estas características. Muchas veces es muy complicado, muchas veces se puede lograr, pero no se va a tener, obviamente, la calidad que da un alimento comercial, ¿no? Asimismo, para el proceso de masculinización, muchas veces ante una emergencia se puede utilizar harina de pescado y polvillo de arroz, ¿no? Se puede hacer una mezcla de 2 partes de harina de pescado por una parte de polvillo de arroz, homogeneizarlo bien, mezclarlo bien, pasarlo por un tamiz que puede ser una malla de estas de tipo de tul de mosquitero para poder retener las partículas grandes, principalmente del polvillo y restos de óseos que trae a veces la harina de pescado. Y con toda esta mezcla se puede utilizar en reemplazo de ese alimento. Ahora, yo no lo recomiendo, no lo sugiero continuamente, solo en emergencia, ante una necesidad urgente, y se puede reemplazar, ¿no? Para hacer ese tipo de producto. La línea de producción del alimento para extrusión es una línea industrial que tiene obviamente varios componentes. Principalmente voy a describirla tal y como está, ¿no? Inicia con una tolva donde se almacenan los insumos, llega hacia un mezclador donde se homogenizan, luego pasa por un molino para poder minimizar las partículas, sube a una tolva alimentadora que por altura va a alimentar al extrusor. El extrusor es un serpentín donde se incluye calor y presión. Sale la partícula, llega a un enfriador secador, que es un tambor rotatorio donde generalmente está caliente porque está recubierto de vapor y hay ventiladores que extraen, en este caso, la humedad. Luego pasa a un recubridor de aceites, muchas veces se hace para adicionar el aceite en la etapa final. Se tamiza porque hay partículas que son irregulares y que obviamente no deberían ir, y posteriormente va a un embolsado y pesado. Más o menos esta es la línea descrita rápidamente. Sin embargo, la esencia de una línea de extrusión es el extrusor. Y el extrusor es una máquina que aplica el principio de presión y calor, ¿no? Presiona, aprieta, comprime e inyecta vapor con la finalidad de poder dar la característica, en este caso, de una partícula coaccionada e inflada, ¿no? Más o menos esto, así se ve un extrusor. Es un equipo que trabaja con una línea de vapor, tiene un tablero de control eléctrico para inicio, parada, para controlar los equipos que hay dentro, y que trabaja con energía trifásica. Entonces, todo este tipo de líneas necesitan obviamente una fuente de energía industrial. Los extrusores, debo mencionar que vienen dimensionados de acuerdo a la capacidad de producción de la línea. Hay extrusores muy pequeños que producen pocos kilos por hora, como hay extrusores muy grandes que se utilizan para producir cantidades importantes. Todas estas líneas de producción, cuando cambian de mezcla de producto, obviamente tienen un periodo de parada, de limpieza y obviamente reinician, ¿no? Asimismo, en una línea de extrusión se puede preparar alimentos para diferentes especies. Se puede preparar alimentos para peces carnívoros, como la trucha, como los paiches. Se puede preparar para carácidos, como gamitana, paco. Se puede preparar para camarones, langostinos, tilapias.
Asimismo, se prepara el alimento de mascotas, que también pasa por la extrusión, tiene el mismo principio. Y hay líneas de preparación de snacks, como son estos productos que ofrecen a los niños coloridos de cereal, también pasan por estas líneas de extrusión. Obviamente, algunas se dedican solo a piensos de animales y otras a líneas comerciales de snacks. Nunca hacen todo en el mismo, ¿no? Con la pandemia, bueno, antes de la pandemia ya los precios de alimentos habían sufrido un incremento, se habían incrementado, pero la pandemia terminó por agravar esa situación. Y como siempre, el ingenio del peruano, que es muy creativo, optó por ofrecer, principalmente en la región San Martín, equipos de elaboración de alimento flotante, ¿no? Unas pequeñas líneas de 2, 3 equipos, ¿no? Quizás un mezclador y un equipo conformador de partículas. Que debo mencionar, y voy a mostrar un video, logran el objetivo de un alimento flotante. Sin embargo, todavía es necesario considerar las mejoras para lograr cumplir las buenas prácticas de manufactura, en este caso. Yo creo que deberían adecuarse un poco más a la norma sanitaria en la fabricación de alimentos, porque difícilmente Sanipes va a poder aprobar que se utilicen si es que no se toman en cuenta, por ejemplo, el ambiente en el cual se opera, ¿no? Que no tengan contacto con el piso, que no se puedan contaminar, en este caso a la hora del secado, y muchos de esos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué. Probando los equipos, mezcladora. Ya está con la humedad correspondiente. A ver, descárgala. Ponle un puñadito acá al agua, Manolo. Pruebas. Ciérrale.
Me aprueba la flotabilidad. Bueno, ¿me confirma? ¿Se me escucha? Debo mencionar que no solamente el objetivo es formar la partícula que sea flotante en el agua, ¿no? Es necesario mantener la calidad, ¿no? Y la calidad del producto está dado por la higiene que se tiene que tener en el proceso, ¿no? Y en un tipo de procesos que no tiene una línea continua o donde no se asegura, obviamente, el ambiente, difícilmente se va a poder certificar, ¿no? Que es al final a lo que queremos lograr, pues si queremos dar un peldaño más en lo que es la inocuidad de los productos que estamos desarrollando, ¿no? Es importante. Entonces, el reto en este caso para la fabricación de estos equipos es poder complementar con lo que he mencionado. Si vamos a alimentar peces pequeños, tenemos que primero asegurar la reproducción, ¿no? En el caso de la reproducción de tilapia, que no es el tema del día de hoy, pero es necesario mantener el contexto, se debe mencionar pues, que la tilapia mantiene un comportamiento territorial cuando se reproduce. En este caso, el macho es quien elige el lugar del desove, atrae a la hembra, colorea su tonalidad de escamas, ¿no? Con la finalidad de que la hembra se fije en él y luego se llevan hacia el lugar donde van a desovar. En este caso se sincronizan, el macho expulsa el esperma sobre los huevos y los fecunda. La hembra los coge con la boca y los mantiene hasta que eclosionan. Las diferencias de una hembra y un macho cuando están adultos son notorias, sin embargo, es necesario separarlos para que crezcan, obviamente, y se puedan desarrollar adecuadamente las gónadas. Entonces es necesario saber identificar. Hay aquí un video donde se va a poder ver la identificación de una hembra y un macho. Para esto es necesario coger al ejemplar y observar la cavidad final de la aleta ventral, ¿no? En el caso del macho, se puede observar un poro urogenital y un poro anal. El poro urogenital es ligeramente alargado y puntiagudo, como un pequeño pedúnculo. En el caso de la hembra, el poro genital y urinario están juntos y es una pequeña membranita que tiene una hendidura, ¿no? Se puede ver, además que las hembras cuando están maduras se enrojece y se ensancha, ¿no? Por lo que es una condición de están aptas a expulsar los óvulos. Asimismo, no es tan fácil ver cómo se hace la reproducción, en este caso el cortejo, cómo los peces se sincronizan, pero sin embargo, aquí en el video se va a poder observar en una tina donde se ha separado una pareja, unos machos y una hembra, cómo es que se hace inicialmente la formación del área o del ambiente donde se van a aislar ellos. Más o menos es un gráfico donde se pueden ver las diferentes etapas, ¿no? El macho hace el hueco, el orificio, si es en la tierra o si es un terreno que no es natural, igual simula que lo está haciendo. Luego atrae a la hembra, ambos depositan la hembra en los óvulos maduros o huevos, el macho fertiliza con el esperma, la hembra procede a absorberlos con la boca
y los incuba en el espacio. Durante este tiempo la hembra ensancha su boca y continuamente está moviendo los opérculos para airearlos, para que entre aire con ráfagas de agua y puedan mantener una condición estable de temperatura, de oxigenación de los huevos. Cuando los huevos ya se convierten en alevines, empiezan a salir y a entrar de la boca de la hembra. Esta es una fase media maternal, ¿no? Y más o menos es hasta cuando los alevines reabsorben el vitelo, que ya pueden salir del cuidado de la hembra porque ya se pueden alimentar por sí solos, ¿no? Continúa el video y se va a poder ver cómo es que se aísla esta parejita. Así es como se ven los huevos fecundados a la hora de sacar de una hembra. ¿Es el video? El macho previamente ha aislado el sustrato del depósito. Esto es un depósito blanco. El macho es el grande, ¿no? La hembra es el pequeño, ¿no? Y se puede ver cómo la hembra ya está absorbiendo los huevos, ¿no? Hay que tener mucha suerte para poder verlo en un estanque natural, porque generalmente la transparencia del agua no lo permite. En este caso el agua está muy clara y se puede ver cómo es ese ejemplo. Una vez que hemos ya comprendido cómo se realiza la reproducción, vamos al tema de la producción de alevines de tilapia. En nuestro país hay dos técnicas para la producción de alevines de tilapia. La primera es la colecta de larvas, que es la técnica más utilizada. Aproximadamente el 95% de los centros de producción de alevines de tilapia lo realizan, ¿no? Este es el método en el cual se acondiciona un estanque, principalmente de tierra, donde se colocan los ejemplares hembras y machos con la proporción o ratio sexual que considere el productor, 2:1, 3:1. A partir del 11º día se empieza a observar, el personal que labora en estos centros observa y va a ver la presencia ya de pequeñas nubes, pequeños cardúmenes de alevines en las laderas, en los alrededores del estanque. Entonces se procede a hacer el larveo o pesca, que consiste en que el personal operario entra y con la utilización de chinchorros hechos con malla muy pequeña, de ojo muy pequeño, principalmente celosía o tules, hace la pesca de estos alevines, ¿no? Esto tiene que hacerse muy cuidadosamente y la idea es sacarlos, ¿no? Entonces, a partir del 11º día se puede hacer pesca y más o menos estos ciclos duran 35 días. Algunos productores le dan hasta 40 días, ¿no? Existen algunas desventajas que se deben mencionar. Principalmente está la disparidad de la talla y el peso de los alevines, debido a que durante este periodo hay diferentes sincronizaciones de desoves y eso hace que hayan alevines de muchas tallas, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, del ciclo se pueden estar colectando alevines ya muy grandes, ¿no? Y eso trae consigo que se tenga que seleccionar por tamaños a través de una red de ojo más grande, a través de alguna cajita de selección, y eso es un sobremanipuleo. ¿Por qué? Porque se van a lesionar, se van a estresar, y al lesionarse pierden mucus o pierden escamas y aparecen los hongos. Ese mismo estrés podría activar el TIL, que ahora está presente casi en todo el país. Entonces, obviamente, ya la producción de semilla se distorsiona porque se empiezan a trabajar con lotes enfermos que muchas veces sobreviven, pero cuando se trasladan ya hacia el productor que los va a engordar, se desencadenan obviamente las mortalidades, ¿no? Es decir, se estaría propiciando
todo este tipo de problemas sanitarios que se han mencionado, me parece, en el curso anterior, ¿no? Asimismo, las larvas colectadas de estos peces podrían superar los 11 milímetros que, según los trabajos o los estudios científicos que se han dado, que es la talla tope para poder suministrar el andrógeno, donde la población de hembras absorbe, en este caso, el andrógeno y se masculiniza, ¿no? El otro método que aplica, creo que el 5% podría ser, y que nosotros en Fondepes, en el Centro de Acuicultura Piura, realizamos, aplicamos y difundimos, ¿no?, hacia los que quieren incursionar, es el método de colecta de huevos fecundados, ¿no? El colectar huevos fecundados implica aparear, en este caso, activar, perdón, los reproductores, pero cortar el ciclo de apareamiento en un periodo determinado, en un tiempo determinado. Entonces, lo que se hace es separar las hembras de los machos, y a las hembras que tienen huevos en la boca se les extrae, ¿no? Esto hace que efectivamente todavía se colecten los huevos cuando están en desarrollo. Permite poder eliminar a las cabezas y a las colas del grupo, quedarse con el grupo más mayoritario, y poder suministrar la hormona desde cuando reabsorben el vitelo, es decir, desde que empiezan a comer, ¿no? Entonces, eso obviamente asegura efectividad. Asimismo, los lotes son más parejos, hay menor disparidad de tallas, se manipula menos peces, lo que se manipula son huevos. ¿Por qué? Porque pues es diferente, el huevo tiene una membrana y obviamente resiste mejor la manipulación. Entonces no hay peces lastimados, no hay estrés, no hay mortalidad, no hay activación de TIR, ¿no? Los métodos de incubación. La incubación es un segundo paso de la colecta de huevos. Se puede dar, nosotros utilizamos el método de bandejas rectangulares. Este es un método que algunos hay críticos, dicen que es un método antiguo, que es un método obsoleto, muchas veces ya no se utiliza, que ahora hay métodos más modernos. Sí, efectivamente. Sin embargo, el método que se tiene que aplicar es el método que resulta bajo las condiciones donde esté el centro de cultivo. Nosotros en Piura tenemos estacionalidad en la calidad del agua de captación. Muchas veces el agua está en condiciones muy difíciles de tratar, principalmente en el tema de sólidos en suspensión, ¿no? Es el caso que tenemos ahora. Es el mismo caso que se presenta en selva, ¿no? Generalmente captan el agua de lluvia y el agua viene turbia, viene sucia. Entonces esa agua hay que tratarla, hay que sedimentarla, filtrarla, pasarla por un sistema UV. Entonces esa producción de agua para el laboratorio es costoso y demanda tiempo. Si nosotros malutilizamos el agua, definitivamente va a ser un insumo costoso y no nos va a tener problema. Entonces este método de las bandejas limita el consumo del agua, ¿no? O sea, se utiliza muy poca agua, muy poca agua. Y el agua se elimina, no es necesario reutilizarla. Reutilizar el agua se pone un poquito complicada la cosa, sobre todo si es que no se maneja adecuadamente el tema del tratamiento, ¿no? Porque muchas veces en una recirculación se podría inocular un problema sanitario, ¿no? Más o menos ese es el inicio del proceso de incubación de huevos fecundados. Las bandejas con su flujo de agua con los huevos asentados, ¿no? Este es aproximadamente el primer día. No medimos el flujo, simplemente aseguramos que la concentración de oxígeno en la bandeja sea superior a 3.5 pp, ¿no? Ese es nuestro indicador de medición. Supuestamente cuando hay una carga alta respiran, ¿no? Estos huevos ya
consumen oxígeno y la caída de agua, la renovación de agua hace que el nivel de oxígeno se mantenga continuo. Aproximadamente los huevos permanecen en la bandeja entre 5 días con temperaturas de agua de flujo superiores a 27 y con temperaturas inferiores a 27, entre 24, 23, que es la media en Piura, más o menos casi la mitad del año. Demora 7 a 9 días la incubación. El estadio final de la incubación es que esos huevos evolucionaron y ahora son peces que ya tienen un comportamiento de peces, nadan, ¿no? Aquí ya se ha cortado el flujo. ¿Por qué? Porque están próximas a trasladarse a la masculinización. Se puede ver cómo es más o menos. La cantidad de ejemplares que hay en la bandeja, aproximadamente aquí se colocan 3,000 huevos, ¿no? 3,000 huevos. Y al culminar, existen sobrevivencias de 70, 60%, más o menos, ¿no? Bajo este método. Hay otros métodos de incubación que utilizan las jarras o depósitos de incubación y bandejas. Necesitan un mayor flujo de agua porque el movimiento de la columna de agua en la jarra o en la bandeja o en el depósito tiene que hacer que los huevos estén en agitación y en movimiento para que puedan suspenderse y pasar a la bandeja. Entonces se necesita mucha agua. Generalmente estos sistemas recirculan el agua, o sea, adicionalmente tienen que tener un filtro biológico, un sedimentador, un filtro biológico y un aparato para tratar el agua, ¿no? Los asiáticos, siempre innovando en tecnología de acuicultura, ahora nos presentan y nos ofrecen módulos de incubación para huevos de peces, no solo para tilapias, en general para otras especies también, que son módulos como si usted adquiriese un aire acondicionado, ¿no? Lo compra, lo instala y empieza a trabajar. Estos generalmente tienen bombas eléctricas y pequeños sistemas de filtrado, ¿no? Aproximadamente en Asia cuestan $2,200 estos módulos, más los costos de importación e impuestos podría quizás aumentar un 60%, es más o menos lo que cuesta. Actualmente no estoy seguro si ya hay productores que los emplean, sin embargo, facilitan mucho el tema de acondicionar un ambiente, ¿no? Yo creo que de llegar el ingenio de los técnicos peruanos va a ser que próximamente posiblemente salga un módulo Made in Perú ya bajo estas condiciones, ¿no? Un poco imitando la tecnología de China, porque no es nada complejo, no es nada del otro mundo, sino que es un equipo que simplifica obviamente el uso de las mesas tradicionales de metal o de cemento revestidos, ¿no? Como las que están acá, ¿no? Que son módulos muy similares a un lavador, donde está la línea de agua, la jarra y la bandeja. Las bandejas pueden ser las bandejas que puedes adquirir a un alto precio o acondicionar una bandeja de plástico con los orificios para el flujo de agua y tapándolos con mallas de bajo agujero para el filtrado, ¿no? Una vez que se han culminado la incubación, es necesario trasladar desde la incubación a la masculinización. Si se trabaja un hatchery que tiene su propia área de masculinización cerca, es un recorrido corto, pero hay centros de producción que están alejados. Entonces, lo primero es empacar o embalar, en este caso, estos alevines, ¿no? Hay que acondicionarlos, hay que determinar la cantidad, utilizar métodos de medición por volumen, ¿no? Y trasladarse. Se pueden hacer en bolsas con oxígeno. En el caso nuestro, las imágenes que pueden ver nosotros en nuestro propio centro, a 150 metros están los estanques donde hacemos la masculinización.
Entonces trasladamos manualmente en tinas plásticas, ¿no? Los colocamos de la bandeja utilizando un chinguillo retenidos y se llevan a pie de estanque y con la ayuda del oxímetro empezamos a medir la temperatura y el oxígeno inicial y la temperatura y el oxígeno de destino. La idea es aclimatar, ¿no? La aclimatación es necesario conocer el parámetro, entonces se puede utilizar también un termómetro, ¿no? Distintamente. Y la idea es saber cuánto hay que acercar las temperaturas, porque son peces pequeños, son sensibles. Si nosotros los sembramos directamente, podemos ocasionar una mortalidad masiva. Entonces, es necesario empezar a agregar cantidades pequeñas de agua del estanque donde se van a masculinizar y retirar, ingresar y retirar, ¿no? El proceso puede demorar 10, 15, hasta 1 hora. Es necesario hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Porque si lo hacemos muy apresurados, podemos traer abajo el trabajo de la incubación, de la reproducción, todo eso. Entonces, son etapas de control que se tienen que realizar adecuadamente. Una vez que ya están aclimatados, se miden, ¿no?, las cantidades. En el caso nuestro utilizamos unidades de medida como son coladores, donde ya tenemos más o menos precisado aproximadamente cuántas van por cada coladorcito y de acuerdo a eso sembramos. Debemos remarcar que a diferencia de antes y después del tilt, antes del tilt nosotros podíamos cargar la japa de masculinización y podíamos poner hasta 13,000 larvas a masculinizar en una japa de 12 metros cuadrados. Terminaba sin problema en la fase de masculinización, un poco pequeñas, pero se aprovechaba más el espacio. Después del tilt hemos tenido que disminuir a la mitad la cantidad. ¿Por qué? Porque la densidad estresa. Cuando se estresa, se muere, porque el tilt se desarrolla. Entonces ahora colocamos máximo 7,000 larvas para masculinizar por japa. Eso trae consigo una pérdida de eficiencia, pero que es necesaria para poder asegurar, obviamente, la calidad de la semilla de masculinización. Más o menos así se ve cuando se está trasladando terminada la masculinización hacia terminada la incubación hacia la japa de masculinización o estanque. Aproximadamente aquí, en este grupo, existen aproximadamente 20,000 alevines que han reabsorbido vitelo, imagínense. Parece poco, pero hay 20,000. ¿no? La infraestructura de masculinización, ¿no? Lo que se puede ver en nuestro país, lo que emplean los productores de semilla masculinizada, ¿no? Están las japas, ¿no? Esta es la japa del Centro de Acuicultura Piura, la otra es unas japas que se emplea un productor comercial en San Martín, ¿no? Nosotros tenemos japas y el trabajador, el operario, entra para alimentar, para hacer las labores de limpieza, de asegurado de líneas, ¿no? En el caso de acá, de la otra imagen, tiene un pequeño puente que facilita, ¿no? Generalmente aquí es cuando ya el estanque es muy grande, es muy profundo, de repente el productor le da un poco más de seguridad para el trabajo, ¿no? Es importante. Todo es cuestión de adaptarnos, ¿no? Y los otros productores utilizan los estanques de masculinización de cemento con flujo abierto de ingreso y salida de agua, donde se recambia, que muchas veces son de cemento pulido y las paredes pintadas con una pintura epóxica impermeabilizante, ¿no? Asimismo, también se pueden hacer estos mismos estanques de cemento con flujo continuo revestidos de mayol. Sin embargo, obviamente tienen un mayor costo. Y hay otros productores de semilla que están optando por utilizar los geotanques, ¿no? Que son estos tanques
armables, circulares, que nos han facilitado mucho a los productores de tilapia el aprovechar y sobre todo disminuir los costos de instalación, ¿no? De inicio. Sobre los geotanques, yo tengo todavía mis dudas a la hora de la pesca, porque es muy importante estresar al mínimo los peces que se van a embalar cuando ya están en etapa comercial. Como que es más fácil en una japa, con la japa se sueltan los tirantes y se arrinconan los peces en una esquina y se sacan. Me parece mucho más fácil, menos estresante que pescar estos peces en un estanque cuadrado y mucho más que pescar en un estanque circular donde definitivamente hay que entrar y pues se lastima, ¿no? Estas condiciones pues se dan sobre todo la cantidad de personal que se necesita, ¿no? En nuestro caso nosotros trabajamos con muy poco personal y hemos tratado de aplicar técnicas lo más eficiente posible pues para no tener esas limitaciones. Más o menos esto es el diagrama de cómo evoluciona el huevo en la etapa de incubación, el desarrollo embrionario, ¿no? Hasta lograr ser un pequeño alevín ya que reabsorbió el vitelo, tiene boca y es nadador, ¿no? Más o menos en el desarrollo del alevín se pueden ver ya con imágenes de la masculinización, cómo cómo empieza, ¿no? El peso y su tamaño, su talla en milímetros y cómo va evolucionando, ¿no? Posiblemente del día 1, el primero, al día 30, el último, ¿no? Hay momentos en los cuales por la densidad y por la temperatura salen mucho más pequeños los alevines terminada la masculinización, hasta de 0.3, 0.35 más o menos, ¿no? Sin embargo, más o menos esta es la media, ¿no? Que se obtiene. Se pueden ver ya el alevín completamente desarrollado, se puede ver también que es un alevín de cabeza pequeña, cuerpo redondeado, tiene buena condición, se pueden ver las líneas, que es obviamente un nilótico chitralado, tiene las líneas negras de la chitralada, ¿no? En el flujo de producción de alevines masculinizados hay que tener en cuenta los días y hemos trabajado en base a nuestra experiencia este gráfico. Desde que se juntan los reproductores, 7 días, se colectan los huevos y se eclosiona 3 a 4 días, eclosionan y reabsorben vitelo 5 a 7 días. Luego, desde que reabsorbieron vitelo hasta la masculinización, 30 días y están a la venta, ¿no? Con el valor del 95%, que es lo que se espera. En la línea del tiempo, todo este proceso demora 45 días, teniendo reproductores preparados, descansados y bien alimentados. Si se tiene que incluir ese proceso que demora más o menos 15 días, son 60 días para poder tener un lote de venta. Y es necesario, obviamente, aplicar la hormona con peces menor a 1 centímetro, a 11 milímetros, ¿no? Es el tope en este caso. Ahora vamos a entrar ya un poco al tema central y final de esta mañana, que es la producción de alevines y la preparación del alimento de masculinización. Como mencioné anteriormente, la tilapia tiene la ventaja de que existe un alimento comercial que se puede emplear para el primer estadio de vida, ¿no? Ahora es necesario, ya que no contamos con un alimento comercial que viene ya con la hormona, con el andrógeno, nosotros tenemos que suministrarlo. Y para eso empleamos un protocolo, ¿no? Este protocolo tiene que seguirse fijamente en la secuencia para poder tener éxito. Porque si se descuida en algo, obviamente no vamos a tener el resultado esperado. ¿Qué es necesario? Tener la hormona,
¿no? La hormona, que pueden ver en la imagen, polvo blanco, que se guarda siempre en un sobre metálico, aislado del calor, aislado de la luz solar, ¿no? La luz solar la inactiva. Alcohol industrial, en presentaciones que vienen de 1 litro o por galones. Alimento comercial en polvo. Y un frasco que puede ser una botella de vidrio reusado. Tiene que ser un frasco oscuro. Recomendamos que esté rotulado para que se pueda saber qué contenido hay, ¿no? Sobre la hormona, debo mencionar que hace un poco más de un año, la autoridad sanitaria en nuestro país, el SANIPES, precisó una resolución sobre el uso de la hormona metiltestosterona para la obtención de poblaciones monosexo de tilapia. Anteriormente había un poco el tabú de que la hormona no estaba permitida. Sin embargo, ya se pronunció la autoridad sanitaria y resolvió que la metiltestosterona es una hormona permitida durante la etapa de alevinaje para el uso de la obtención de poblaciones monosexo de recursos hidrobiológicos en general. No solamente para tilapia, sino para las especies que la podrían requerir, ¿no? Eso obviamente libera mucho esa tensión que existía sobre si se estaba trabajando o no con un insumo permitido o no permitido. Entonces, la normativa ya la incluye y obviamente facilita mucho el que se pueda importar, nacionalizar y comercializar en nuestro país. Eso es, sobre todo, facilita esto. Ahora, voy a correr unos videos donde se va a indicar, a precisar cómo es la preparación de, primero, la solución madre. Nuestro compañero de trabajo, especialista ya, técnico formado en nuestra institución, procede con la utilización de una balanza electrónica, a pesar la hormona, ¿no? La hormona es un insumo caro, aproximadamente 120 soles el gramo. Entonces se tiene que utilizar en las cantidades adecuadas. Y para eso es necesario tener una balanza de precisión, ¿no? Cuando se consume regularmente se pueden comprar 10, 20, 15 gramos, ¿no? Sin embargo, cuando se usa poco, pues a veces hay proveedores que te venden ya sobres con 1 gramo. Eso facilita mucho, ¿no? Sin embargo, cuando se tienen cantidades grandes hay que pesar, ¿no? En este caso, con utilización de material adecuado, nosotros tratamos de hacer nuestras explicaciones, obviamente, utilizando los materiales, ¿no? Para hacer un procedimiento con la calidad técnica que requiere en este caso, ¿no? Nuestra institución tiene en el Centro de Acuicultura Piura ese equipamiento para poder realizarlo. Lo que va a hacer en este caso es pesar 3 gramos. ¿Por qué? Porque trabajamos en base a diluciones de solución madre de 3 gramos. Con 3 gramos se puede preparar medio litro de solución madre. Ya está casi para enrasar, utiliza otra unidad de medida mucho más pequeña. La precisión es importante para poder suministrar la dosis adecuada. Tengan en cuenta que la cantidad que tiene que mezclarse con cada gramo de alimento, con cada kilogramo de alimento es 0.06 gramos. Entonces sería imposible mezclar una cantidad tan minúscula en seco, ¿no? Entonces se debe diluir la hormona con alcohol. ¿Y por qué con alcohol? Porque el alcohol es un medio que homogeniza, en este caso, el sólido, el polvo diluido, y el alcohol se evapora fácilmente, rápidamente. Si se quisiera utilizar otro medio, como es el agua no se evapora tan fácilmente
Y a diferencia del alcohol, el agua sí varía las características de calidad del alimento, como es el caso de la formación propicia, ¿no? El agua es un medio de vida y propicia la formación de vida, en este caso no requerida pues en nuestro alimento, ¿no? Que pueden ser bacterias, hongos, ¿no? Y nos va a traer un problema. En el caso del alcohol, el alcohol desaparece rápidamente. Lo que está haciendo aquí el operario es diluir la hormona. El vaso es de 250 mililitros, entonces va a tener que hacer dos diluciones. Lo que han podido ver es que la hormona estaba seca, era un polvo seco, y a la hora que ingresó el alcohol, se diluyó rápidamente, ¿no? Y desaparece. Y parece que nunca existió. Está completamente diluida. Esa es una característica de la hormona. Si utilizaran por cuestiones, por ejemplo, que les engañaron, les adulteraron otra sustancia parecida a la hormona. Nosotros hemos hecho la prueba, por ejemplo, con chuño, maicena, yeso, talco. A la hora de mezclarlo con el alcohol, se vuelve una solución blanquecina. Entonces, si a la hora que están disolviendo la hormona que les han ofrecido y se pone blanquecina, no es hormona. Definitivamente los han engañado. Al costar 120 soles el gramo, es una sustancia fácilmente adulterable y en nuestro país, pues la adulteración es muy común, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es puesto primero 250 ml, que es la capacidad del vaso, y ahora enrasa a los 500 ml y mueve porque podría haber quedado algún pequeño sustrato de la dilución. Y se guarda en la botella que está rotulada, la botella oscura. Ahora, esta botella, después de haber hecho esta dilución, debe mantenerse en refrigeración, pero en la puerta de la refrigeradora, no en congelación, sino en la zona fresca, fría de la refrigeradora. Sugerimos la puerta, bien tapada y rotulada. De esta manera se va a conservar hasta utilizarla. Ahora, nosotros diluimos 500 ml cuando estamos produciendo porque lo podemos consumir pronto. Sin embargo, si no va a consumirlos, no prepare 500, prepare menos. Entonces, no trabaje con 3 gramos, trabaje con 1, ¿no? Ahora, si va a preparar más, si necesita mucho más, pues ya prepare 1 litro, ¿no? Ahora que ya tenemos nuestra solución madre, esta solución madre se tiene que mezclar con el alcohol para diluirla. La hormona está concentrada en la solución madre, su mismo nombre lo dice, para poder mezclarla con el alimento. Entonces, para preparar la reversarina, que es solución madre más alcohol más polvo, reversarina de reacción, es la mezcla del alimento con mencionado. Se tiene que utilizar 20 mililitros de solución madre por cada 2 kilos de alimento y 980 mililitros de alcohol. Todo esto se incorpora en un recipiente plástico, que puede ser una tina ancha, de boca ancha, y se mezcla homogéneamente de 3 a 5 minutos. Tenemos también nuestro video, ¿no? Lo primero que hace es destarar el depósito donde va a pesar el alimento. Está destarado y procede a pesar. Nosotros hacemos batch de preparación de 5 kilos, ¿no? Porque es una cantidad manejable con las manos, se puede homogenizar en la tina. Esta es una tina de 60 litros, se puede mezclar fácilmente. Ya centros de producción más grandes podrían utilizar mezcladores mecánicos, como es el caso de estos que se utilizan para preparar concreto, ¿no? Esos también son prácticos, ¿no? Y homogenizan muy bien. Entonces, el operario está con la utilización de un envase, manipulando el alimento en polvo comercial, ¿no? Hasta lograr los 5 kilos, ¿no?
Es necesario mantener las cantidades exactas, ¿no? Estos procedimientos que tienen cantidades deben mantenerse, ¿no? Todavía le falta un poco. Ya casi están los 5. A los beneficiarios de nuestras pasantías, cuando nos visitan y se capacitan, pasan y ellos mismos hacen todo este proceso, ¿no? Es parte de la capacidad formativa. Al mismo tiempo, los alumnos que hacen su entrenamiento, ¿no? En los talleres prácticos, capaz no lo hacemos porque demanda un poco más de tiempo, pero este video ayuda mucho, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos los 5 kilos de alimento pesado, se va a proceder a medir la solución madre concentrada. En este caso, necesitamos 100 mililitros de solución madre concentrada, porque vamos a preparar 5 kilos. Aquí esta solución madre ya estuvo refrigerada, ¿no? Se utiliza una probeta de plástico, no es muy cara, es material que se puede adquirir fácilmente y se va a utilizar. La precisión en este caso es muy importante, ¿no? Ni más ni menos. Menos porque no se estaría utilizando la cantidad y más porque no se estaría siendo eficiente, se estaría utilizando demasiado, ¿no? Entonces, esta solución madre se coloca separada y se va a proceder a medir el alcohol. Alcohol industrial al 96%. Ahora hay alcohol al 70%. Ese alcohol no es el recomendable porque va a demorar, tiene más agua, entonces va a demorar más en evaporarse. Aquí necesitamos el 96, el que se evapora mucho más rápido. Se van a medir, son poco menos de 5 litros. No, es menos porque son 980 por cada 2 kilos, ¿no? Entonces son casi poco menos de 2 litros y medio, ¿no? Voy a acelerar un poquito el video para ganar tiempo. Ya se está homogenizando la solución madre con el alcohol. Es necesario moverlo bien, ¿no? Que se homogenice bien para que toda esa dilución esté bien. Luego se procede a hacer un orificio en el montón de alimento con la finalidad de que se facilite el mezclado. Se adiciona la solución diluida. Se mueve, se homogeniza. Es importante hacerlo rápido y el objetivo aquí es que todo se humedezca. De esa manera nos aseguramos que el alimento está impregnado de la hormona, ¿no? Se homogeniza bien, se mueve bien. Es recomendable utilizar guantes, ¿no? Para no contaminarse ni contaminarnos, ¿no? Es lo mejor, lo apropiado. Ahora, con la pandemia, los guantes quirúrgicos son mucho más asequibles que antes.
el movimiento, ¿no?, de un lado a otro. La idea es homogeneizar lo más posible. Una vez que se ha homogeneizado, vamos a llevar este alimento ya preparado, porque ya se hizo la preparación, a una bandeja metálica para colocarlo en el armario de secado. Que se puede ver la bandeja al costado. Normalmente hacemos 2 batch de 10 kilos y con 10 kilos llenamos todas las bandejas que hay en el armario, ¿no? Para este caso del ejemplo y tomar menor tiempo en el video, hemos dividido los 5 kilos en 2 bandejas, ¿no? Pero más o menos es como debería colocarse. Se utilizan las manos. Si las bandejas se colocan en el suelo debe estar limpio, ¿no?, desinfectado con una solución de cloro. O si es un piso de tierra, lo mejor es utilizar una mesa o donde no esté en contacto directo, ¿no? Esta zona de preparación tiene que ser una zona techada, una zona fresca, ventilada, que no hayan animales, ¿no? Generalmente en las piscigranjas pues hay animales domésticos, esté lejos, protegida de insectos, de roedores, ¿no? Así como se almacena adecuadamente el alimento de acuerdo a las buenas prácticas acuícolas, ¿no? En el caso de no tener bandejas metálicas, pueden ser plásticas, de fibra, de cualquier material que no oxide, ¿no? Hay que evitar la oxidación, porque el óxido ya obviamente cambia las características. En este caso es me parece que es lámina galvanizada. No se oxida. Las bandejas no es necesario lavarlas, es simplemente con rasquetearlas y secarlas y limpiarlas, ¿no? Se trabaja. Una vez que ya están las bandejas, se van a proceder en el siguiente video a colocar en el armario, ¿no? Más o menos el armario tiene que tener las características de ser oscuro, seco y fresco, siempre dentro de un ambiente fresco, ¿no? No al sol, no a la intemperie. En este caso, este es un armario que nosotros hemos confeccionado, mandado a confeccionar. Se pueden utilizar también cascos de refrigeradores, donde se aprovecha la estructura, refrigeradores en desuso, dañados, ¿no? Se puede hacer. Y en el peor de los escenarios, si se prepara poco alimento, se puede utilizar una bandeja, una tina plástica y meter dentro de un saco de polietileno, ¿no?, negro. Se amarra y se vuelve a meter en un segundo saco. Entonces, lo que se hace es aislar de la luz y el saco de polietileno permite que se evapore la luz, ¿no? Esa podría ser obviamente guardarse en un ambiente fresco, alto, ¿no?, alejado de insectos y todo eso que no lo contamine. Así es como el armario tiene sus ranuras donde se colocan cada bandeja. Las bandejas tienen su nivel, pueden ver ahí, son las bandejas húmedas. Se ha estado preparando. Ahora preparamos 2. Sin embargo, el armario permite 5 bandejas. Con 10 kilos de alimento llenamos nuestro armario, ¿no? No producimos mucha semilla, ¿no? Generalmente nuestros trabajos están orientados a la explicación de cómo se hace esto. Los centros de producción comercial obviamente pues producen cantidad y van a preparar mucho más alimento, ¿no?
Asimismo, al producir más alimento es necesario no descuidar el protocolo de preparación, que siempre lo realice personal calificado, ¿no? No darle esta actividad a personal no calificado, porque puede confundir el protocolo, no hacer adecuadamente aunque no parezca significativo, hay mucha esencia en la técnica que se hace aquí, porque si no se repite adecuadamente, se inactiva el proceso, es contraproducente. Ahora, después de 3 días, hay que verificar el estado, ¿no? Aunque diariamente se pueda abrir y revisar, ¿no? Aquí a los 3 días ya secó, sin embargo, todavía está un poco aglutinado, es necesario mover el alimento, desmoronar los cúmulos y volver a la consistencia inicial, que es el polvo que se va a suministrar. Desde aquí del herbario ya se mantiene almacenado ahí y se va sacando para el suministro. No es que del armario vuelve a un saco, no. Se mantiene en el armario para que este alimento no pierda las características, la hormona que ya está mezclada con él, ¿no? Eso es algo importante. No es que solo el armario se usa para secar, ya se almacena ahí. Ese es nuestro punto de almacenamiento del alimento, ¿no? Y se vuelve a cerrar. Debe permanecer siempre cerrado. En este cuadro se menciona, se refleja cuántos mililitros de solución madre se emplean por cada kilo de alimento y cuántos mililitros de alcohol para diluir esa solución madre. En este caso, para 10 kilos, 100 mililitros y 490 mililitros de alcohol. Asimismo, de acuerdo al proceso de masculinización, cómo se ha colectado los alevines o los huevos, se tienen las cantidades aprox por kilo de alimento de masculinos, de alevines masculinizados que se pueden lograr. Cuando se incuban huevos con 10 kilos de alimento, podemos masculinizar aproximadamente 11.429 alevines. Con esa misma cantidad, si se colectan larvas, la cantidad es un poco menor, 7.619, por el tamaño de peces, del peso con el que se parte, ¿no? Manteniendo siempre el mismo factor de conversión y el peso final, ¿no? Más o menos, cuando se culmina la masculinización con huevos incubados, sacan de 0.5, medio gramo. En cambio, cuando se colectan larvas, siempre es un poquito más, 0.75. Son parámetros aproximados, no son exactos, y obviamente cada productor de semilla puede medir la eficiencia del uso de sus insumos teniendo este control, ¿no? ¿Cuánto he preparado mensual? ¿Tantos kilos? ¿Cuánto he producido? ¿Cuánto tengo en stock? Y sacar más o menos y medir, obviamente, qué tan bien está aplicando. De repente tiene un factor mucho más alto, de repente está subalimentando, ¿no? Y esos son indicios que pueden dar de que no se esté cumpliendo el porcentaje de masculinización que se espera y que el cliente al cual le ofrecemos la semilla espera, ¿no? Ahora, el alimento se debe suministrar de acuerdo a una tabla. Nosotros tenemos esta tabla en la cual los 28 días que demora el suministro de alimento lo hemos seccionado en semanas. O sea, son 28 entre 7, 4 semanas. La semana 1 suministramos al 30% de la ración con una frecuencia de 8 a 6 veces. La semana 2, el 25, va disminuyéndose un 5% en el porcentaje. Para eso se tiene que calcular la biomasa en base al número de peces y al peso promedio aprox. Se pueden muestrear los alevines y tomar el peso que tienen. Y más o menos en el muestreo salen pues estos pesos, ¿no?
al inicio, la segunda semana, 0.10, la tercera, 0.18, la cuarta, 0.35, pero lo mejor es tomar muestras en situ, ¿no? Porque no siempre se comporta. Esto es algo muy referencial, ¿no? La masculinización, el suministro de alimento y masculinización se da, obviamente, en el suministro de la ración, tomando o pesando, sacando el alimento del armario, como pueden ver ahí, llevándolo al estanque y suministrándolo directamente. Es muy importante que el personal que realiza esta labor esté muy bien concentrado y compenetrado con el cultivo, que conozca el comportamiento de los peces, porque es a su habilidad y expertise el que va a dar, obviamente, va a alimentar bien, los peces van a crecer bien, van a ser homogéneos, va a disminuir la disparidad, pero sobre todo, si todos los peces comen la hormona los primeros días, definitivamente las hembras van a masculinizarse, pero si el alimentador no hace bien el trabajo, por más que tenga un alimento de excelente calidad, que haya preparado muy bien el alimento, pues lo está mal aplicando, ¿no? Entonces, en conjunto, todo está unido de manera de lograr el objetivo. Para determinar más o menos los costos de producción de alevines masculinizados, tengo aquí un cuadrito con la información más importante, más relevante. En el caso, para producir 50,000 alevines, se requiere alimento de masculinización. Normalmente no se comercializan al día siguiente todos los alevines, es necesario mantenerlos unos días, entonces se necesita más o menos alimento para mantenerlos, el alcohol que se utiliza, la hormona, el número de personal. Asimismo, hay que considerar los costos de depreciación de infraestructura, mantenimiento de instalaciones, hay que darle un valor a eso, depreciación de reproductores, pues tienen un tiempo de vida útil, ¿no? Y es así que estas cifras dan que si se produce 50 millares, nuestro costo de producción por millar es 84.86, casi 85 soles. Alevino producido, pero todavía en el estanque o en la japa. Si ese millar lo vamos a embalar, y normalmente todos los productores de semilla venden embalado, ya te lo venden en bolsas con oxígeno, generalmente 500 pesos por bolsa, y en ligado, ¿no? Entonces, hay que sumarle ese costo. Entonces, el costo por millar de alevines embalados ya se llega casi a 92 soles, ¿no? Más o menos. Según los costos actuales, estoy utilizando precios actualizados de alcohol, de hormona. Asimismo, el personal operario le he puesto el sueldo mínimo que ha variado, ¿no? Dependiendo de la zona, hay algunos que el operario puede ganar más, puede ganar menos, pero más o menos para tener un valor. Ahora, 50 millares es como el equilibrio, el punto de equilibrio para un hatchery. Menos de eso, obviamente, te va a costar mucho producirlo, te va a costar mucho mantener tus reproductores, tu infraestructura, y no vas a ganar mucho, ¿no? Entonces, lo mejor es justificar a partir de 50 millares, ¿no? Entonces, con 50 millares, esos son los costos. Tengo el ejemplo para 100 millares, ¿no? Para 100 millares, los números se diluyen porque hay costos que te ponen más eficiente. Entonces, de 91,66 que costaban producir 50 embalados, si produces 100 millares, tu costo baja casi 10 soles, 41,91, ¿no? Y si ya triplicas, aquí estoy considerando ya que trabajan 2 personas y le estoy dando un valor mayor a la depreciación, ¿no? Ahora, las cantidades de alimento y de alcohol y de hormona son proporcionales al número, ¿no? Entonces, trato de ser lo más justo a la hora de diluir estos costos. Pero, sin embargo, 100 millares ya te baja casi 10 soles tu costo de producción por millar. Y si produces 300, los números se ponen mucho más interesantes, ¿no? Entonces, ya tu costo de producción es 65.
utilizas 4 personas, 4 operarios, ¿no? Y 300.000 alevines es lo que normalmente produce un centro de producción en San Martín, ¿no? Los comerciales, los grandes, más o menos están en ese rango, ¿no? Entonces, para que tengan una idea más o menos, ¿no? Bueno, como un método interno de calidad para determinar si efectivamente todo el procedimiento, toda la técnica ha funcionado, ha resultado, se puede hacer una determinación de la eficiencia de la masculinización, ¿no? No es necesario esperar a ver si el productor me reporta si tuvo mucha reproducción, ¿no? Yo puedo medir internamente y obviamente los centros de producción de fuera, muy grandes, que tienen internamente áreas de calidad, aplican esto, ¿no? Entonces toman lotes, toman muestras de los lotes posterior al culminar la masculinización, se procede a sacar los alevines, se colocan en un depósito con agua y hielo para poder matarlos de una forma no tan lesiva, ¿no? Un baño de agua fría obviamente es una muerte muy rápida y no sufre el pez, no se va a mover, y con una tuberculina se le inyecta ácido acético en las vísceras, con la finalidad de fijar las vísceras y a la hora de hacer los cortes no romper o aplastar los tejidos. Y con la ayuda de una pinza se extrae la gónada, ¿no? Esta es una técnica que al principio es un poquito tediosa, pero cuando se adquiere expertise, obviamente, ya el que lo hace adquiere velocidad y obviamente puede muestrear muchos peces. Una vez que se extrajo la gónada, se coloca en una placa portaobjetos, se le tapa con una cubreobjetos y se lleva al microscopio electrónico. En el microscopio electrónico se puede ver la coloración que tiene una gónada masculina, que es oscura, ¿no? Y se puede ver la diferencia con la gónada femenina. La gónada femenina tiene ligeros cúmulos amarillos, ¿no? Entonces, si se sacan 100 ejemplares, se cuentan cuántos fueron machos, cuántos fueron hembras. Y se puede sacar el porcentaje de lote, ¿no? Asimismo, esta técnica se puede aplicar como una manera de medir la eficiencia de los centros de producción privados, ¿no? Si ellos se adecúan, pueden hacerlo. Esto lo puede hacer un laboratorio neutral de solvencia, de credibilidad, ¿no? Como los que hay en nuestro país. Y obviamente poder medir. La idea es mejorar y obviamente que el consumidor, el productor, pague obviamente por una semilla de calidad, ¿no? Que su costo sea justificado en ese. La manera de contabilizar los alevines una vez culminados para embalarse es el método volumétrico. Se toman muestras, se utilizan pequeñas unidades de medida como son coladeras, carcales. He visto otras que utilizan frascos cortados con agujeros, la medida en seco y se contabiliza, ¿no? Entonces, se contabilizan pues que cada unidad de medida tiene 250 alevines aprox, entonces para despachar 500 se utilizan 2, ¿no? Más o menos esa es la forma tradicional, menos estresante de determinar, ¿no? ¿Por qué? Porque si se manipulan todos, se contabilizan, con seguridad que vamos a tener problemas posteriores, ¿no? Más o menos así es como se puede observar 500 alevines en una bolsa próximos a ingresársele el oxígeno. Esto es una imagen nuestra, son peces de punto 40 que ya están listos para irse, ¿no? Bueno, por mi parte, voy culminando con el tema. Espero haya sido de su agrado y haya cubierto las expectativas de nuestro público fiel que nos sigue sábado a sábado.